Buenas noches, buenas tardes. Hemos llegado. La ruta parecía que estaba en contra de nosotros, pero acá estamos, por su gracia. Sí, he tenido una semana bastante difícil, como ustedes podrán ver, así que el mensaje durará hasta que la voz diga basta. Si les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 20, donde encontramos allí una de las parábolas del Señor. Quiero que meditemos juntos. Recién cantamos de su gracia, que fue su gracia y que es su gracia sobre nosotros. Esa gracia que nos salva también es la gracia que nos santifica. Pero muchas veces en nuestro andar diario, en nuestra vida cristiana, nos olvidamos de que todo lo que tenemos es por gracia y de que vivimos por su gracia. Mateo 20, vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, te alabamos y te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, el gozo de poder estar aquí reunidos. Y queremos ahora ir a tu palabra y ver esta enseñanza del Señor Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Queremos estar atentos a tu voz, que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros para comprender tu verdad. Oh Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y te rogamos que tú en mi debilidad, tú me uses. Me pongo en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias por tu iglesia y cómo tú estás levantando tu iglesia aquí en Villa del Parque. Toda la gloria y el honor sean a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. En la mayoría de las Biblias, esta parábola, esta historia que el Señor contó, es nombrada como los obreros de la viña.
pero debería llamarse, como bien lo dijo el doctor Sproul, el dueño de la viña, porque Él es el personaje principal aquí. Él es el que busca a los obreros, Él es el que muestra su bondad y el que muestra su justicia al pagarles. Él es el personaje principal aquí. Y esta parábola nos habla acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa el reino de Dios, el reino de los cielos? Podemos pensar en palabras simples que todos podemos entender. El reino de los cielos es el reino sobre el cual Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él el que tiene el dominio y el señorío. Debemos pensar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, como sinónimo de la salvación. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista dice, proclamando, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 14, proclamando el Evangelio en Galilea, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Hechos también, en el primer discurso del apóstol Pedro, dice, arrepiéntanse y conviértanse, vuélvanse al Señor, regresen al Señor. Así que ser parte del reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es ponerse bajo el señorío de Cristo. Todos los creyentes pertenecemos al reino de los cielos. Todos los creyentes nos hemos entregado por completo a su señorío. Pertenecer al reino es tener vida eterna, es tener una nueva ciudadanía. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros pertenecíamos a otro reino. Éramos del reino de las tinieblas. Pero ahora, por su gracia, somos del reino de la luz. Así que pertenecer, estar en el reino, es igual a la salvación, es ser salvos. En el presente contemplamos este reino en el plano espiritual, no en un reino geopolítico. El Señor lo describió como algo invisible, como algo intangible. Pero llegará ese día glorioso, ese día majestuoso, donde el Señor vendrá por segunda vez y establecerá su reino de manera visible. Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que el Señor, por medio de esta historia ficticia, por medio de esta parábola, está mostrando, está revelando a sus discípulos un aspecto más acerca del reino de los cielos. Porque a nosotros, a los discípulos del Señor, se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero ¿qué aspecto? ¿Qué aspecto el Señor quiere contarles a sus discípulos? Y debemos ver un poco el contexto de donde está situada esta parábola. Si ustedes buscan el capítulo 19, versículo 16, ¿qué sucede ahí? El Señor es interrogado por un joven, el cual era un joven rico. Pero vemos que en ese diálogo, en esa búsqueda, dice este joven, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le responde, por este hombre, al saber que debe dejarlo todo para seguir a Cristo, se fue triste. Amó más las riquezas pasajeras de este mundo que al Señor Jesucristo. La vida eterna estaba frente a sus ojos. Y este hombre no quiso verlo.
y se fue triste. En lugar de arrepentirse, en lugar de creer en el Evangelio, en lugar de entrar en el reino, se fue cabizbajo y triste. Versículo 23 del capítulo 19, que dice el Señor Jesús: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se llenaron de asombro y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Porque en la mente judía, alguien rico era alguien bendecido por Dios. En su mente, alguien que era adinerado mostraba que Dios estaba con él. Pero esto no era así. En el reino de Cristo, esto no es así. En el reino de Dios no es así. Es un gran impedimento las riquezas o cualquier otra cosa para entrar en el reino. Es el reino de Cristo y es solo Cristo. La salvación no es que a mi vida yo le sumo a Cristo, sino que yo me debo despojar de todo para abrazar solamente a Cristo. Por eso son bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en esa bancarrota espiritual y que abrazan solamente a Cristo, aquellos que se despojan de todo. La salvación es obra de Dios. La salvación es monergística, es toda de Dios y es toda de gracia. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 26, mirándolos, ¿qué les dice? Para los hombres es eso imposible, pero para Dios todo es posible. La salvación es del Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos ha regenerado, quebrantando nuestros corazones. Antes que amábamos un montón de otras cosas, pero que no queríamos saber nada con Dios. Pero nuestro corazón fue transformado y ahora amamos a Dios. Ahora amamos a Dios y nos deleitamos en el Señor. Todo es posible para Dios. Versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Señor, nosotros hemos dejado nuestras familias. Nosotros hemos dejado nuestras profesiones. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo hemos dejado todo, absolutamente todo. ¿Qué vamos a recibir, Señor? ¿Qué recompensa tendremos? ¿Qué beneficio tendremos, Señor? No hay duda de que estos hombres amaban profundamente al Señor. Dejando a un lado a Judas Iscariote, estos 11 hombres amaron y amaban profundamente al Señor. Ellos habían dejado todo por el Maestro. Ellos proclamarían el Evangelio por todo el mundo conocido. Ellos darían su vida por el Señor, por el Evangelio. La gran mayoría de ellos, excepto el apóstol Juan, todos dieron su vida. Pero ellos, en boca de Pedro, querían saber qué iban a obtener ellos. ¿Qué recompensa tendrían? ¿Qué le responde el Señor? Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Versículo 30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ellos querían recompensa, y lo que el Señor Jesús les está enseñando a través de esta parábola es que ellos necesitaban saber y comprender que el reino de los cielos no se entra por méritos, es por su gracia, es por su gracia. Ustedes no deben de preocuparse por las recompensas. Ustedes van a recibir lo que es justo. Ustedes tendrán un lugar de honor en el reino, pero sepan que todos en mi reino serán honrados. El reino de los cielos es un reino justo, pero a mi reino no se entra por méritos, sino que es por su gracia. Por su gracia. Uno de los grandes pensadores y defensores de la fe del siglo XX respondió sabiamente cuando se le preguntó, ese hombre era C.S. Lewis, ¿qué tiene en particular el cristianismo que no tiene otras religiones? A lo que respondió sin vacilar, es el concepto de la gracia. Dios de forma incondicional, solo en el cristianismo se da esa condición. Dios ofrece su amor, ofrece su salvación, y esa es completamente gratis. Ustedes no deben preocuparse. Ustedes deben saber que a mi reino se entra solamente por gracia. Y el Señor, a través de esta parábola, versículo 30, versículo 8 y versículo 16, nos da el énfasis de esta parábola. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Cuando se le da el pago a estos obreros, comenzando por los últimos hasta los primeros. Versículo 16, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Claramente el Señor les está hablando acerca de su gracia. De su gracia. Y vamos a ver en detalle, esta parábola con la ayuda del Señor. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Era usual en el tiempo de la cosecha contratar obreros por un solo día. La cosecha llegaba y rápidamente había que sacar todo el producto para que nada se pierda. Los viñedos estaban en las laderas de las montañas, lo que hacía dificultoso que la cosecha se hiciera en tiempo y forma. Así que los hacendados iban en busca de trabajadores. Así que este hombre fue muy de mañana, salió al lugar donde en las ciudades habitualmente se contrataban obreros, eran las plazas, eran hombres que no tenían un oficio, que se ponían a la espera de que alguien los contratara para ganarse el sustento diario. Dentro de la escala socioeconómica, estos trabajadores estaban casi en el fondo. Podían trabajar, pero eran trabajos eventuales, eran changarines que estaban ahí a la espera. Algunos trabajaban, tenían la suerte de poder trabajar 12 horas, otros algunas pocas horas, y así poder contribuir a su familia. Así que este hombre salió muy de mañana a buscar obreros para su viña. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Así que muy de mañana salió este hombre a buscar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este padre de familia, este dueño del viñedo, hizo un trato con los trabajadores. Se pusieron a discutir en la paga. Pero había sido tan buena esta paga que los trabajadores la aceptaron.
Era un denario por 12 horas de trabajo. Era una moneda romana de plata que significaba 10 monedas de bronce. Era muy buena paga por un jornal de trabajo. Era el salario de un día de trabajo de un soldado romano. Así que rápidamente estos hombres aceptaron y fueron a trabajar. Frente a la generosa oferta, ellos fueron a trabajar gozosos. Como les mencioné, el tiempo de la cosecha era algo que debía hacerse con rapidez. Así que este hombre, el dueño de la viña, sale nuevamente porque se da cuenta que estos hombres no son suficientes. Así que versículo 3 salió nuevamente, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana, a la hora tercera. Y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Así que ellos fueron. Ni a ellos ni al resto de los obreros que va a contratar les dice cuánto les iba a pagar. Solo les dice, le voy a dar lo que es justo, ustedes vayan. Así que ellos fueron. Versículo 5. Nuevamente, a la hora sexta, a las 12 del mediodía, a la hora novena, a las 3 de la tarde, hizo lo mismo. Estaban todos. Faltaba una hora para el cierre del día. Y este hombre ve que falta más, que falta cosechar más. Versículo 6, y saliendo como a la hora 11, a las 5 de la tarde, encontró a otros parados. Y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Esto no es una reprimenda por ser perezosos, por ser vagos, por pasar todo el día ahí en la plaza, sino simplemente él está preguntando, le está consultando qué pasó. Ya pasaron 11 horas y están aquí todavía, nadie los contrató. Y ellos le dijeron, ¿por qué nadie nos contrató? Quizás estos hombres eran los más débiles, los más necesitados del grupo, de estos trabajadores, de estos changarines, que quizás las otras haciendas al verles no los quisieron contratar. Eran los más débiles para este tipo de trabajo, eran los más indicados para contratarlos, pero igualmente este padre de familia los contrata por una hora. Les dijo, y también vosotros a la viña. Sin aclararles nada acerca del salario, los mandó a trabajar a su viña por solo una hora de trabajo. Al atardecer, tras 18 horas, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, pero hazlo de la siguiente manera. Comienza por ellos, por los últimos, hasta los primeros. Este dueño de la viña, obedeciendo la ley de Moisés, da la orden que se les pague ese mismo día a cada uno de ellos. Pero es interesante que el Señor utiliza el proverbio inicial del versículo 30 y el proverbio final del versículo 16 como parte de esta historia. Nos da el énfasis de la parábola, de esta historia que el Señor está contando. El Señor de la viña da una orden inesperada al mayordomo. Llama a todos los obreros, a todos, pero comienza por ellos, por los últimos, y termina con ellos, con los primeros. Esto debió llamar la atención de la audiencia original, debió llamar la atención de sus discípulos. Lo normal era que comience a pagarles por los primeros que contrató y que termine por los últimos. Pero la orden fue distinta. Hay una intención aquí. Versículo 9. Cuando llegaron a los que habían sido contratados, como la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, ¿ellos qué pensaban? Recibir más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. De manera intencional, el padre de familia hizo que los obreros primeros vieran el pago de los obreros postreros.
Él tranquilamente les hubiera pagado primero a los primeros, se iban y nadie veía nada y nadie sabía que todos iban a recibir un denario. Pero acá hay una intención aquí. Este buen hombre quería que puedan ver su bondad y que todos los obreros de su viña iban a recibir un denario. Pero ¿qué sucedió? En sus mentes egoístas, al ver que ellos habían recibido lo mismo que los obreros tardíos, comenzaron a murmurar, pensando que era injusto, olvidándose que ellos mismos habían acordado con el dueño de la viña ese sueldo. Ellos debían alegrarse de que había un hombre tan bueno en ese pueblo, tan compasivo, que había tratado tan bien a sus colegas, pero no fue así. Versículo 11, al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Para sus mentes esto era algo totalmente injusto. Ellos querían un bono, ellos querían un plus, porque habían trabajado 12 horas. El resto trabajó solo 1 hora. El resto trabajó 3 horas. El resto trabajó 9 horas. No es justo, queremos más. Hemos soportado todo el calor del día. Estuvimos ahí, trabajando desde temprano. Queremos más. Y murmuraban y se quejaban. A lo que el hacendado responde, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Qué pasa? Esto no es injusto. Esto es totalmente justo. ¿No hablamos en la plaza cuando todavía era de noche y acordamos en un denario? Yo te estoy dando lo que acordé contigo. Estoy siendo justo, me estoy moviendo en lo que acordamos. Yo estoy siendo bueno contigo y te estoy dando lo que acordamos. Pero también quiero ser bueno con él, y con él, y con él. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Pero a este que nadie lo quería, a este le voy a dar lo mismo que a ti. Quiero ser bueno, generoso. De lo mío le estoy dando. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? ¿Los denarios de quién son? Los denarios son míos. Y yo quiero darle lo mismo a todos. El problema no está en mi denario. El problema está en tu ojo, en tu envidia, no en mi bondad. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es de notar que este proverbio está en modo indicativo. Simplemente anuncia la declaración de un hecho. Hay otros proverbios que el Señor dijo a lo largo de su ministerio. En Marcos 9:35 dice, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. También en Marcos 10:43 dice, pero entre vosotros no ha de ser así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Estos textos son mandatos a ser humildes, son mandatos a servir de una manera sacrificial como Cristo lo hizo. Pero aquí el Señor dice, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y pensemos un poco en este proverbio, en esta frase. En una carrera, la única manera que los últimos sean primeros y que los primeros sean últimos es que todos queden ¿cómo? Empatados. Que todos queden empatados, que todos lleguen a la misma línea de la llegada. El Señor lo que está diciendo aquí es que todos ganan en el reino de los cielos. Porque a todos se nos da el mismo regalo, a todos se nos da la vida eterna, bajo ningún mérito, sino de pura gracia.
Un comentarista dice, este es un cuadro precioso de la soberana gracia salvadora de nuestro Dios. Esta parábola no habla sobre recompensas. Esta parábola no habla sobre ser un siervo fiel. Esta parábola no habla sobre galardones. Habla de su gracia. Obviamente tenemos que entender que esto es una historia y no está hablando que la salvación se gana por un trabajo, por un esmero. Eso sería todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Pero habla de su gracia. Todos nosotros que estamos aquí, pecadores indignos, perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios en su gracia nos ha dado una cuota infinita de su misericordia. Y pensemos un poquito lo que dice la Escritura en Efesios. Si eres un creyente genuino, has recibido todos los beneficios de la gracia sublime de nuestro Dios. Todos los creyentes. No importa si tenés un día de creyente o si tenés 20 años, 30 años, 50 años de creyente. Todos los creyentes tenemos vida juntamente con Cristo. Todos los creyentes hemos sido resucitados juntamente con Él. Todos los creyentes nos hemos sentado y nos sentaremos en los lugares celestiales con Cristo. Todos los creyentes. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia que entramos en el reino de los cielos. Es por su gracia, por ese favor inmerecido. El pastor Núñez escribió esta definición. La gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas de Cristo, a expensas del sacrificio que Cristo hizo. Debemos recordar que Él fue que nos buscó. Él fue que nos trajo a su Hijo Jesucristo. Él nos buscó soberanamente en esa plaza donde éramos esclavos de nuestros pecados, donde éramos incapaces de salvarnos, incapaces de relacionarnos con Dios. Él nos buscó y Él nos llevó a su viña. Claramente vemos al dueño de la viña, a Dios, mostrando su gracia para con estos hombres darles trabajo, y a todos les dio la misma paga, un denario, la vida eterna. La salvación es sola por gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, por medio del pago que es en Cristo Jesús. Fue por su gracia y es por su gracia. Nuestra salvación Dios la ofrece de manera gratuita, pero hubo alguien que pagó, y ese fue el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él se la otorgó a Pedro, a ese pescador que lo dejó todo, que le siguió, que proclamó el Evangelio, que tuvo su tiempo de negarle, pero luego fue restaurado. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Él fue martirizado por su fe, proclamando el Evangelio. Él dio su vida por el Maestro. Pero también esa gracia se la otorgó a un ladrón que no estaba muriendo por su fe, estaba muriendo por sus crímenes, pero en sus últimas horas recibió misericordia y recibió la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es su gracia soberana que salva a los perdidos. Recuerden que el Señor está contestando a través de esta parábola en respuesta a la pregunta de Pedro: ¿qué recibiremos? Porque sus corazones
Eran corazones egoístas aún. Querían poder, querían gloria. Y el Señor les enseña claramente a través de esta historia sobre su reino, su gracia. Y estos corazones son transformados. Estos corazones necesitaban ver la gracia de nuestro Dios. Pensemos en Saulo de Tarso, este fariseo que iba tras su propia justicia. Fue alcanzado, Hechos capítulo 9, por su gracia. Pensemos también en Cornelio en Hechos 10, un gentil que vivía sin esperanza, ajeno a las promesas. ¿Y cómo fue tratado él? Con misericordia. Y él junto con su familia creyó en el Evangelio proclamado por Pedro. Es por su gracia, hermanos, que nosotros estamos aquí. Algunos le conocimos cuando éramos niños. En mi caso, Dios me llamó a la salvación cuando era un niño. Quizás vos estás aquí, Dios te llamó a la salvación en tu juventud, en la adultez. Pero todo es por su gracia. Es por su gracia. Todos entramos de la misma manera por la obra salvífica del Señor Jesucristo. No es por ningún mérito en nosotros. Es por su mérito. Es por su obra. La vida eterna no se gana por algo que hagamos. No se gana por muchos años de servicio fiel. No hay ningún mérito en nosotros, es toda obra de Dios. Una de las iglesias que notamos una y otra vez que no entendían, pensaban que eran ellos los mejores, que era la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice claramente, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha cogido lo necio del mundo, a ustedes, los dos nadie, para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por obra suya. Que en esta tarde puedas ver y recordar su gracia para con tu vida. Él fue quien te alcanzó. Y esta parábola nos habla de eso. Nos habla de su gracia. Es su obra en nosotros. Hemos sido declarados justos. Todo lo que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos santos. Todo lo que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hemos sido apartados para Él. Hemos sido comprados a un alto precio y todo por su gracia soberana. Que podamos darle gloria al Señor. Que podamos celebrar sus promesas. Que pueda haber gratitud, alabanza. Que has sido tratado con misericordia. Que puedas gozarte de pertenecer al reino de Cristo. Que puedas agradecer al Señor porque en su reino hay muchos que han trabajado mucho más que vos y mucho más que yo. Pero el Señor nos ha dado en su gracia toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Todo es por su gracia. Nuestro servicio es por su gracia. Lo que tenemos es por su gracia. Por eso cada uno de nosotros debemos gozarnos. Pensar que Él nos alcanzó. Que Él nos buscó para trabajar juntos en su viña. Pero no hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Muchas veces, hermanos, en diferentes situaciones, queremos ser tratados con mayor gracia.
Pero a mi hermano y a mi hermana que tengo al lado, queremos que se le trate con justicia. Y esto no debe ser así. Pedro quería eso, quería recibir honores. Y Dios le dice, en mi reino, Pedro, se entra por gracia. Se entra por gracia. Debemos constantemente tener ojos de compasión. Debemos ver la gracia salvadora de nuestro Dios en la vida de mi hermano, de mi hermana. Debemos con gran gozo celebrar que en el momento indicado Dios lo salvó y damos gloria al Señor por eso. Debemos recordar que en un tiempo también nosotros estuvimos en esa plaza. Esa plaza, que éramos pecadores, indignos, y Él nos buscó. Él nos buscó. Seguramente ustedes en su familia una y otra vez han sacado alguna selfie, ¿no es cierto? Y había una familia muy numerosa. Estaban los abuelos, los hijos, los nietos. Y había un nieto que había nacido hace muy poquito. Tenía solo meses. Y daba la casualidad que esta familia hacían una escalerita. Estaban los abuelos, los más altos, los hijos, más bajitos, y después venían los nietos hasta el último, que era un bebito. Y estaban todos posicionados para esa foto familiar, pero se dieron cuenta de que no podían dejar el bebito ahí, en el piso, pobrecito. Entonces rápidamente el abuelo, el primero, fue y buscó al último. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es por su gracia. Celebremos su gracia. Recordá su gracia. Mañana cuando te levantes, respirá su gracia. Gozate en el Señor. Tenés esperanza viva por su gracia. Tenés una vida eterna asegurada por su gracia. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Independientemente del orador, confiamos en el poder de tu palabra. Te doy las gracias porque a pesar de mi debilidad, tu nombre es glorificado y queremos celebrar en esta tarde tu gracia. Queremos gozarnos en ti, Señor. No es por ningún mérito nuestro que vamos a gozar de las moradas eternas. Es por tu gracia. Ayúdanos a recordar nuestro peregrinar. Ayúdanos a recordar esta verdad. Muchas veces creemos que tenemos mérito alguno en nosotros. Quizás nuestro servicio, quizás nuestra manera de hablar, quizás nuestra manera de tratar, y muchas veces nos miramos a nosotros mismos y pretendemos en algo agradarte a ti. Pero tú no nos amas más por eso. Tú nos has amado de manera completa en la persona del Señor Jesucristo. Y en Él estamos completos. Y es su gracia sobre nosotros. Y en esta hora tu pueblo celebra una vez más tu gracia. Celebramos que a muchos de nosotros nos has salvado nuestra niñez. Y gloria a ti, Señor. Celebramos que a muchos de los que estamos aquí en la juventud, gloria a ti, Señor. Celebramos que a muchos de los que están aquí quizás los has salvado en su vida adulta, ya casi al terminar sus días. Y te damos la gloria a ti. Gloria a ti. Tú eres el Dios de toda gracia. Te bendecimos, Señor. Te amamos, te adoramos y exaltamos tu santo y glorioso nombre. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.